Shalom Ubrajá, queridos amigos, hermanos, amantes de Israel, público en general, porque ahora todos los diferentes grupos van revisando las diferentes informaciones, sean de las que están de acuerdo o las que no están de acuerdo o las que a lo mejor hasta el día de hoy no le interesaban. A mucha gente no le interesaba qué pasaba en Israel o tenía una idea vaga. Hoy está empezando a entender de otra manera lo que es la existencia de Israel, lo que es Medio Oriente. Pero todo esto también está conectado a todo lo que está pasando en el mundo y de eso hablaremos hoy. Hoy pues lo que vamos a hacer es un análisis, un informe al día 11. Hoy día estamos día 11 de enero obviamente del 2024 y podemos hacer algunos análisis y dar una información importante. Acá ahora en Israel son las 2 de la tarde y 20 del día 11 y seguramente usted estará recibiendo esto hoy en la noche. Por lo tanto, al ser las 2 de la tarde todavía no tenemos un veredicto o un informe final o si no va a haber otra sesión más en la Corte de la Haya con respecto a la denuncia que ha hecho contra Israel la nefasta denuncia ilógica denuncia del gobierno sudafricano. Un gobierno que sí practica el apartheid contra los blancos, que sobre todo son muchos campesinos y terratenientes en algunos casos. Y bueno, hay toda una historia acerca de Sudáfrica que lo vamos a hablar más adelante y lo vamos a conversar con tranquilidad para ver quién es este país, lo conozcan un poco más. Yo creo que es un país que tiene mucha gente maravillosa, como en todos los países, con una historia interesante. La situación con Nelson Mandela también fue muy interesante. Y esperemos un poco de días para ver cuál fue la razón que este país decidió hacer esto, cuáles son sus intereses, que obviamente los tiene. También hablaremos un poco más de ello más adelante. Vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Vamos a hablar acerca de Gaza, en donde estamos ahora, qué pasa con Hezbollah en el Líbano, Qatar. Ya todos sabemos quién es Irán, eso es importante, todo el mundo lo sabe. Y algunos han decidido estar a favor de Irán y del radicalismo chiita genocida, que sus brazos, creo que son brazos siniestros, oscuros, perversos, pero debilitados, que están llegando a varios puntos del Medio Oriente, Europa y también a nuestra propia Latinoamérica, ya que somos hispanoparlantes. Bueno, empecemos. Definitivamente estamos ante algo que va a cambiar la historia, la está partiendo en dos. Por ejemplo, valga la redundancia, el mal ejemplo de Hamas y del mismo ISIS ha llegado hasta Ecuador, de tal manera que la manera en que estos mercenarios jovencitos contratados por el sistema narcoterrorista que hay en Ecuador, en Colombia, también en México de alguna manera, están todos ellos conectados en Centroamérica, han actuado de una manera despiadada y queriendo imitar a estos, gracias a Dios, bendito sea su nombre, que no los han sabido imitar lo suficientemente bien y fueron entonces neutralizados. Entonces está llegando esa influencia, dense cuenta, es una influencia a nivel internacional. Quiero hablarles en principio de la guerra con Hamas en Gaza, ¿no? Al día 11 de enero, el 72%, según los expertos, de Gaza está destruido e inhabitable, sea por destrucción, en todo el sentido de la palabra, o por inhabilitación. No hay una cifra exacta de cuántos túneles han sido destruidos, pero sí una gran parte. Algunos no se necesitan ser destruidos, sino han sido sellados. Otros van a ser inundados. Y ahora Israel necesita a lo largo de este mes de enero llegar literalmente hasta la frontera con Egipto y hacer un trabajo de seguridad con Egipto, ya que Egipto viene trabajando la seguridad con Israel hace
más de 20 años con respecto a Hamás. Ellos vienen coordinando trabajo de inteligencia, Egipto e Israel. Sepan también que además del tratado de paz que Israel firmó con Egipto hace 45 años, también hacen una cantidad tremenda de intercambio comercial o de negocios. Esa es la relación con Egipto. Ya sé que muchos dicen, sí, pero Egipto, Jordania, todos son malos. Yo no creo que todos los árabes sean malos. No creo que hay que sobreinterpretar los planteamientos proféticos, que son interpretaciones de lo que dice la Biblia, aunque algunas cosas están dichas de manera concreta, pero hay que salir del anacronismo, hay que salir también de la perspectiva, digamos, de querer ponerlo en los tiempos que a nosotros nos conviene. Eso hay que analizarlo. Así que hay que tener cuidado. De tal manera que la verdad y lo real es que aunque Egipto peleó contra Israel, ¿no? En la guerra del 48, en la guerra del 66, ¿no? En la guerra del 73. Después de eso hizo un tratado de paz. ¿Ok? Y sabemos de que antes de eso, desde los tiempos bíblicos, Egipto nunca peleó con Israel. Egipto peleó incluso con Siria, pasando por el territorio israelí. Egipto, sí, efectivamente, todo Canaán ha sido en algún momento colonizado por Egipto. Hay restos arqueológicos acerca de ello, aunque en la Biblia eso no es muy claro, ¿verdad? Eso existe, pero bíblicamente, históricamente, pues con Egipto hasta hemos sido favorecidos, ya tenemos a los patriarcas. Entonces mi perspectiva y mi planteamiento es diferente. Yo no quiero ser fatalista ni antagónico, quiero ser realista, quiero ser claro. Entonces esa es nuestra relación con Egipto. También tenemos trabajo de inteligencia con Jordania. ¿Por qué? Porque ISIS ha querido entrar a Jordania y nunca lo va a permitir Israel. Porque si ISIS entra a Jordania, ya está encima de nosotros. Entonces hay trabajo de inteligencia, además del segundo tratado de paz y de comercio con Jordania desde hace casi 40 años. Entonces venimos trabajando y venimos compartiendo. Que Jordania y que Egipto se han sumado a Sudáfrica, pues también se ha sumado a Arabia Saudita, ¿no? Y Turquía, y claro, Turquía siempre ha sido un enemigo verbal de nosotros. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, estamos hablando de Gaza y de la guerra con Hamás. Estoy hablándoles del acercamiento que hay entre Israel y Egipto, porque si no trabaja Israel con Egipto, pues no hemos trabajado nada, a menos que Egipto se quiera volver un país delincuente, como es el caso de Siria, como es también ahora el caso incluso de Líbano, desgraciadamente por Hezbollah. Pero no, Egipto es un país de negocios, es un país con muchas capacidades y con mucha importancia incluso geopolítica, muchísima importancia geopolítica y diplomática, y que la viene haciendo, creo yo, hasta el momento bastante bien. Tanto con Israel como con otras situaciones que se han dado en Libia, en Yemen, en Somalia. Siempre Egipto ha estado participando. Por supuesto que Egipto no es un país, no abiertamente o que sepamos, nunca he recibido ninguna información de que Egipto esté trabajando el gobierno junto con Hamás para meterle armas. Simplemente es un país grande, un país que pertenece realmente prácticamente al tercer mundo. Hay muchísimo desorden y se utilizan esa coyuntura para que puedan pasar armas desde Somalia, desde Libia, ¿okay? Desde el Yemen, y entran por Egipto para luego entrar por túneles hacia Israel. ¿Okay? Así que Israel tiene que trabajar con Egipto coordinadamente, esa área de clausurar y controlar absoluta y totalmente la frontera con Egipto. Y eso se tiene que dar una vez que Israel haya terminado la demolición de la infraestructura terrorista, que lamentablemente es el 90% de las construcciones en Gaza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mi opinión personal y de todas las informaciones que he escuchado y recibido, datos duros, datos reales, datos sobrios, pero reales, frescos, es de que ya el gobierno ha dado orden de que a fines de febrero todas las personas que viven en el sur, que son 200.000 personas que han sido desalojadas de sus casas y están viviendo
en hoteles, en Airbnbs, en varias partes del centro de Israel o Jerusalén o Tel Aviv, regresen a sus kibbutz, regresen a su trabajo cotidiano y vivan entonces en el sur del país, aunque sea cerca de Gaza. Para eso, Israel tiene que haber terminado completa y absolutamente con toda posibilidad de que jamás vuelva a enviar cohetes, ¿verdad? Todavía envía cohetes, como 2 diarios más o menos, ¿no? Fin de año lanzó como 60, 70, luego otros dicen que fueron como 100, luego volvió a lanzar 30 más adelante y luego no lanzó nada, porque no puede, porque ya no lo tiene, porque no tiene la infraestructura, porque no tiene los terroristas, los militantes para que lo hagan. De tal manera que el ministro de Defensa de Israel, Gantz, dijo, ya Hezbollah, no, perdón, Hamas no gobierna más en Gaza, se acabó, ya no gobierna más, eso sí terminó. Ahora, que se vuelva a rearmar, que se vuelva a reestructurar, no depende de nadie, solamente de nosotros. Por lo tanto, militarmente, no saldremos de Gaza, es más, seguiremos a lo largo del año haciendo operativos de captación, de capturas y de eliminación de terroristas o de grupos terroristas para asegurar total y absolutamente la seguridad de Israel. Está esperando también Israel ver qué es lo que dice Estados Unidos y las Naciones Unidas y que se haga un trabajo de, obviamente, de restauración de la ciudad, pero siempre Israel va a estar presente militarmente y eso no creo que cambie. El día que eso cambie, entonces habrá un gran conflicto interno en Israel y no creo que vamos a tener más conflictos de los que ya tenemos. Además, eso está claro. Nuestra seguridad y nuestra integridad depende de que Israel tenga el control, ¿verdad? De tal manera que podemos hablar ahora entonces un poco más de los rehenes. Qatar hizo una propuesta estos días y aparentemente Hezbollah, perdónenme, jamás no lo ha aceptado. Pero a mí me parece que más bien es una propuesta de Hamas a través de Qatar. Y esa propuesta es, entregamos rehenes a cambio de que nos dejen salir del país y podamos estar refugiados en un país X. Segundo, el resto de los rehenes se entregarían en la medida que Israel se retire del territorio o deje de bombardear el territorio. Eso es imposible, no nos podemos retirar. Porque justamente cuando nos retiremos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a agarrar los rehenes y se los van a llevar a otro país, que es lo que ellos quieren, tener libertad. Inmediatamente, esa gente enferma, que son jóvenes y son gente que le han venido educando en contra de Israel desde que eran niñitos, no tienen raciocinio. Ellos van a volver a querer rearmarse porque su vida es tirar piedras y tirar cohetes a Israel. Esa es su razón de existir, ¿verdad? Eso lo tiene que entender la opinión pública. Es un daño. Ese es el verdadero genocidio. Ese es el verdadero daño de lesa humanidad, que debería ser más bien eso, un juicio que se levante contra este grupo en La Haya, contra Hamas y también contra varios grupos de origen palestino. ¿Qué es lo que hacen con los niños? ¿Cómo es posible que tú le enseñes a un niño a manejar armas? Que le enseñes a pelear como un terrorista, ni siquiera como un militar, sino como un terrorista. Eso está muy mal. ¿Ok? Entonces ellos se van a volver a rearmar. Por favor, entienda, comparte este video, haga usted sus propios videos, difundamos a nivel mundial este concepto o esta información, porque hay una desinformación, una gran confusión creada a través de poner a Hamas, o en todo caso a los palestinos, utilizando a los palestinos para finalmente, a lo mejor no semánticamente, pero sí conceptualmente, poner a Hamas como las víctimas. Al punto que este gobierno, que lo que produce es risa, ¿no es cierto? Estas personas que gobiernan Sudáfrica han querido poner a Israel como el agresor. Porque hay una gran confusión. Yo estoy seguro que esas personas, que acabo de ver la foto porque todavía no han terminado, yo estaba esperando a lo mejor que termine de ver alguna conclusión o algo, pero va a demorar, entonces decidí hacer este video. Tú le ves la cara nomás a esas personas y te das cuenta que son unos ignorantes, ¿verdad?
Yo estoy seguro que ni han leído, ni siquiera han leído, ni siquiera han investigado. A lo mejor ellos ni han pisado Israel nunca y han venido a ver qué es lo que realmente pasa. Así que detrás de eso hay algo muy sospechoso. ¿Ok? Muy bien, así que volviendo a lo de Gaza, Gaza tiene que ser reconstruido, obviamente. Los 2 millones de personas que todavía hay ahí tienen que reestructurar sus vidas, pero tenemos que asegurarnos que no van a surgir nuevos terroristas. Israel va a hacer lo necesario para que así sea. Así que en base a eso es que se tendría que gestar una restauración. Pero lo que estamos esperando todos es que pronto militarmente Israel pueda detener, no solamente haberle quitado toda la hegemonía y todo el gobierno al infame y sucio grupo de Hamas, sino que ahora le quite todas las posibilidades de enviar ningún tipo de cohete, de bombardeo, porque necesitamos continuar con nuestra vida cotidiana en Israel. Es suficiente tiempo ya, ¿no? Muy bien, entonces hablemos ahora un poco de Hezbollah, ¿no? O Hezbollah, como lo quieran llamar. Ya saben que Hezbollah está en el norte y está ubicado entre Líbano y Siria, principalmente en Líbano, al punto de que ellos tienen controlado el gobierno de Líbano completamente. Entonces les quiero explicar algo para que ustedes lo puedan también compartir con otros y lo puedan analizar. Israel tenía que hablar con el gobierno del Líbano, ¿por qué? En el caso de Hezbollah, al cual no podemos denunciar ante la Haya porque no es un país, la autoridad palestina no es un país, nunca quiso ser un país, ni Mahmoud Abbas con, digamos, con la OLP, la mutación de la OLP que él tiene ahora, o Gaza con Hamas, son dos gobiernos de origen musulmán que gobiernan en lo que vendría a ser la zona musulmán o árabe de la tierra prometida o de Israel. Ellos no se ponen de acuerdo, pero ellos no quieren ser un país, nunca lo van a hacer, porque si no perderían miles de millones de dólares que reciben de ayuda por hacerse los idiotas, por hacerse los inválidos, ¿verdad? Por hacerse las víctimas. ¿Ok? No lo van a hacer. No quieren dos estados, ellos quieren que Israel, eso también lo incluye Mahmoud Abbas, no nos engañemos ya. Voy a hacer un programa solo de eso, para hablar de eso. Muchos programas vamos a hacer, hay tiempo, ¿verdad? Hay muchas cosas que les he prometido y lo vamos a hacer. Este es un programa aparte, pero hay que esperar que pase todo esto para que podamos entender este asunto. Entonces, ellos no quieren dos estados. Así que cuando viene nuestro querido paisano Blinken, como enviado especial de los Estados Unidos, y él habla de dos estados, pues es una manera de decir las cosas para aplacar la situación, ¿ya? Entonces usted entienda esto, no pueden haber, ahora menos que nunca, porque ya Israel entró y bombardeó todo lo que es Judea y Samaria, mal llamado Cisjordania, o mal llamado territorios ocupados. Judea y Samaria, miren, Judea, qué interesante, judíos, Judea. Entonces ellos están ahí, pero tenían un montón de planes terroristas para atacarnos, planes no pequeños, grandes. Entonces Israel tampoco va a salir de ahí. Si sale, va a salir gradualmente y va a tener trabajo de inteligencia y trabajo militar. Yo personalmente como israelí deseo de que haya trabajo militar también en Judea y Samaria. Y en todos los lugares donde hayan barrios o ciudades árabes, tiene Israel que hacer un trabajo de chequeo. Yo sé que van a decir que nos aprovechamos, que los maltratamos. No es verdad. Solamente nos estamos defendiendo, asegurándonos. Por ejemplo, no les va a pasar nada a los 1.800.000 de árabes israelíes honorables, que son profesionales, maestros, médicos, que viven entre nosotros, que son árabes israelíes. No les tiene que pasar nada. Ellos están con nosotros, al contrario, son una bendición para nosotros. Son gente a la que debemos promover, gente a la que debemos apoyar, porque ellos no decidieron seguir ese camino del mal, que decidieron seguir aquellos que están viviendo en los supuestos en Judea y Samaria y obviamente también aparentemente en campos de refugiados como Jenin o en campos de refugiados en el Líbano, ¿no? O en Gaza. No, han decidido seguir otro camino. Incluso algunos de ellos hasta entran a nuestro ejército. ¿Ok? Así que ese es el panorama. El panorama es, Israel tiene que seguir siendo un país como el que siempre hemos sido. No somos un país que estamos esperando que nos den ofrendas, aunque nos dan muchas ofrendas. Israel está construido con muchas ofrendas, sobre todo los judíos, y cómo no de los cristianos, que por ejemplo vienen en el turismo para bendecir esta nación.
Pero somos un país que trabaja, un país que crea, un país resiliente, que vuelve a empezar, un país que se educa, un país que tiene el deseo de ser una bendición para el mundo. ¿Ok? Queremos seguir siendo ese país que nos autosostenemos, no necesitamos de los demás. Sí necesitamos de los demás, pero no como lo quieren hacer estos grupos que hay aquí, musulmanes radicales a nuestro alrededor. Queremos seguir adelante. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos tener seguridad, la seguridad que nos da Dios y que nos la da también a través de nuestro ejército y de la sabiduría de inteligencia militar. Así que con Hezbollah también tenemos que parar. Pero ya saben, Hezbollah prácticamente dirige un gobierno y Líbano es un país. Así que si tenemos que entrar a Gaza, siempre cuidando a los palestinos, acuérdense, son miles de millones de volantes que mandamos a imprimir. ¿Saben nada más eso cuánto nos cuesta? O enviar los mensajes por WhatsApp, o avisarles porque no queremos eliminar a los civiles. Solo queremos eliminar a los terroristas. ¿Y qué hacen los terroristas de Hamas? Escúchelo bien. Haga un pedazo de este video, por ejemplo, y mándeselo a gente. Usted mismo investigue. Ellos dejan a sus civiles ahí, incluso a los niños, para luego sacarlos en fotos. Son unos demoníacos degenerados. Su mente está llena de oscuridad y sus acciones son absolutamente deplorables. Usted no puede jugar con las palabras y pretender proteger a los palestinos cuando realmente lo que está haciendo es, de manera práctica y geopolítica, defendiendo a Hamas. Tiene que haber una claridad en todo esto. Eso es lo que ellos hacen. Y nosotros también buscamos no hacer daño a los civiles, porque somos un país desarrollado, somos un país que tiene una inteligencia, que tiene un deseo de cuidar las normas y las leyes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Hezbollah? Hezbollah está en un país, entonces la guerra sería total. Por eso Benjamin Netanyahu y el mismo jefe del ejército dijeron: vamos a devolver al Líbano si ustedes siguen provocándonos a la era de piedra. O sea, si lo han hecho con Gaza, a pesar de que habían 2 millones de personas, miren lo que podrían hacer con un país que nos está haciendo la guerra. Inmediatamente Israel entraría a demoler, a utilizar armamento pesado, otro nivel de bombas para terminar con eso, porque tampoco podemos ir a vivir hasta el día de hoy 80.000 refugiados, o bueno, 80.000 desplazados judíos que vivían en el norte, al lado del Líbano. Eso tiene que terminar. ¿Saben ustedes la producción económica que tenemos en el norte? La cantidad de empresas agropecuarias, la cantidad de kibbutz de alta producción que hay, las universidades, todo está paralizado. No, eso tiene que terminar. Israel no va a entrar en una guerra desgastante de largo plazo, ¿verdad? No es como en Gaza, que nos ha tomado 3 meses. En 2 semanas, Israel va a haber hecho un trabajo tan contundente con Hezbollah que va a querer intervenir Irán, o inmediatamente va a entrar la ONU y Estados Unidos y la Unión Europea. Por favor, ya no bombardeen, ya no sean tan malos, ustedes son muy abusivos, exacto. Y ellos van a intervenir y esa guerra va a tener que tener un fin rápido. Entonces, esa es mi opinión. Por otro lado, es obvio, está clarísimo que Hezbollah no quiere pelear con Israel, solamente está enviando bombardeos tácticos porque eso los mantiene vivos, eso les da su razón de ser y siguen recibiendo dinero, incluso de Irán. Irán tampoco quiere entrar en una guerra porque Estados Unidos quiere tomar el petróleo de Irán. Estados Unidos quiere callarle la boca a Irán porque Irán manipula el precio del petróleo y Irán manipula la estabilidad geopolítica de la zona a través de las bombas atómicas que quiere construir. Irán manipula el orden de la zona de Oriente Medio, ¿verdad? A través de sus grupos terroristas o de sus proxies, como le llaman ahora, que tienen por todo lado. Ahorita vemos que están por todo lado en Medio Oriente. Entonces, todo el mundo quiere que esto ya pare. Nadie quiere una guerra. Hay muchas cosas económicas que solucionar en el mundo. Hay muchas cosas que se tienen que estabilizar pronto. Por lo tanto, si los hutíes en el sur del Yemen, porque el Yemen es un país muy grande y hay muchísima gente que no le interesa atacar a Israel ni a nadie, pero los hutíes que están ahí
Paso ahora a los hutíes, estoy pasando ahora a Yemen, a los hutíes, ya dejé a Hezbollah a un lado. Ya ustedes verán las noticias más adelante y me dirán, Benjamín, te equivocaste, o sea, no era como tú decías, y bueno, haremos las correcciones, mas yo creo que no solo yo, varias personas pensamos lo mismo. Es más, hasta convendría entrar en guerra con Irán, es el momento donde está debilitado en todos los aspectos y donde muchos de sus enemigos aprovecharían, ¿ok? Y eso también es algo que podemos detallar un poco más. Puedes hacer tus preguntas aquí en el canal y podemos entrar más al detalle en ciertos temas. Pero estaba hablando del Yemen. En el caso del Yemen y de los hutíes, pues también están siendo, digamos, subvencionados, están siendo influidos intelectualmente, si se puede decir que esta gente tiene algún tipo de intelecto, ¿no? Pero sí por lo menos financieramente. Por ejemplo, Israel en la semana pasada destruyó 16 barcos medianos con gran cantidad de armamento que iba al Yemen. Ese trabajo a quién le favorece, a Arabia Saudita, Estados Unidos y a todos los barcos que pasan por que pasan hacia el mar Rojo, ¿no? Que salen del Golfo, ¿verdad? Y entran al Mar Rojo. Entonces quiere decir que el tema de Yemen es un problema de la humanidad entera. Así que eso se va a solucionar por ese lado, como se solucionó con Sudán, con Libia, con los piratas que hay allá en esa zona. Hay un trabajo militar desde hace tiempo, simplemente lo van a arreciar y a Arabia Saudita le interesa muchísimo, que es un vecino cercano del Yemen, por eso siempre Arabia Saudita ha peleado contra Irán en el Yemen, si me dejo entender, ¿verdad? Arabia Saudita sunita, país de negocios, país de relaciones internacionales. Irán, que está más arriba, ¿no? Al lado de lo que vendría a ver si habría sido Mesopotamia o Persia, país chiita, degenerado, bueno, el gobierno perverso, extremista, con deseos de hacer daño. Estos dos se han enfrentado en el Yemen y obviamente Arabia Saudita ha ganado y ha podido detener y paralizar por muchos años a los hutíes. Eso lo tenemos claro muchos de nosotros y ahí tienen esa respuesta. Entonces, cuando hablamos de 7 frentes, yo pienso que fue una exageración o una manera de hablar de nuestro ejército, del comandante general del ejército, y lo que algunos dicen en los medios, o sea, 7 frentes. Irán no nos está atacando, es indirecto. Israel lo tiene detenido y están todas las tropas y los portaaviones, incluso aviones americanos que están bombardeando toda la zona entre Irak y Siria, todo lo que tenga que ver con movimientos militares de Irán. Eso está clarísimo. Siria, pues Siria, Israel lo viene bombardeando hace años y últimamente lo ha vuelto a bombardear. Líbano, Israel también está defendiéndose fuertemente, contundentemente. Ese sí es un frente real donde hay ahora mismo una guerra controlada que se puede escalar, ya les expliqué hace un momento de qué se trata. Y con Gaza estamos por terminar. Esta es mi perspectiva. Yo me demoro a veces en hacer mis programas, en dar mis informes, porque me informo, cruzo información, hay mucha confusión. Cruzo información, saco conclusiones, tengo mis fuentes también aquí en Israel, de buenas fuentes, con datos verídicos o muy cercanos a la realidad. Y entonces estoy entregando esta posición. Que a lo mejor no es así, que hay una gran guerra, pues puede ser, como no, pero es solo una posibilidad. Por favor, no lo hablen como ya pronto Irán va a atacar a Israel. Irán no va a atacar a Israel por nada del mundo, no le conviene de ninguna manera. Ni siquiera Turquía está a favor de Irán en este momento. Todos están enojados con Irán, nada más que no lo pueden decir porque Israel está actuando muy fuertemente contra los de Hamas. Aquí voy a cerrar. El juicio que ha abierto Sudáfrica, en este momento puede ser que a esta hora ya haya terminado o en un rato haya algún veredicto, es una hipocresía y es un engañamuchacho. Es como que hayan 2 estados. Todo el mundo sabe que no van a haber 2 estados porque ya la CIA, el Servicio de Inteligencia inglés o de Europa, el Mossad, todos sabemos que ellos no quieren tener 2 estados, ya les expliqué por qué. Les pongo un pequeño ejemplo. Arafat, uno de los más perversos terroristas que han habido aquí en la zona, porque ha matado gente en Egipto, ha matado gente en el Líbano, y quiso matar al rey Hussein, al papá del rey que hay ahora, y murieron 30.000 soldados palestinos en Jordania, por culpa de este hombre, donde más bien todos los palestinos deberían vivir en Jordania desde ese tiempo. Ese es el verdadero lugar que le entregaron los ingleses.
¿ok? Este Arafat murió y dejó una hija que jamás ha pisado Medio Oriente, que vive en París, y tiene 8.000 millones de dólares en sus cuentas. O sea, imagínense, más todo el dinero que él puede haber repartido en el mundo a sus amantes, porque ya sabemos que era una persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a toda la gente que él puede haber favorecido, y la hija nomás, que ni siquiera habla árabe, dicen, habla francés y inglés y otros dos idiomas más que no son el árabe. ¿Se dan cuenta de a dónde ve el dinero? Eso es genocidio. Haberle quitado a todos los palestinos pobres esos 8.000. Yo creo que lo que debería hacer la Haya, por ejemplo, es ir donde esta señorita y decirle, mire, nosotros sabemos que usted recibió el dinero de este monstruo y le podemos dejar unos 100 millones de dólares, 50 millones de dólares, porque pues le correspondería en todo caso, pero este otro dinero pertenece a los palestinos, igual que los desgraciados, perversos de Hamas, ¿no? Que también han recibido billones de dólares. ¿Y ayudan a la gente en Gaza? Por supuesto que no. A ese dinero hay que confiscarlo y traerlo para reconstruir Gaza. Dejémonos de hipocresías. ¿Qué hipocresía tan grande de Bolivia, de Venezuela, de Chile, ahora que también entró? Porque ustedes no entienden, hermanos. Oren por sus gobiernos. Esos gobiernos ni entienden qué está pasando acá. Yo creo que si le preguntas cuántas ciudades o cuántos estados hay en sus propios países, ni saben. Ni saben dónde queda Estados Unidos o dónde queda Belice o cuántos países hay en Europa y cuál es la situación geopolítica. No lo saben. Solamente son personas que están promovidas por el pensamiento izquierdista mutante, estos progres, que han empezado a entrar a los gobiernos y han empezado a hacerles creer que así como que hay que apoyar a los negros, que además son negros, los directores o los que han venido representando a Sudáfrica, y hay que defender a las mujeres, yo que sé, a las mujeres débiles, que las mujeres son más fuertes que nosotros los hombres en muchas cosas. Todas esas hipocresías tienen que ver con esta idea de defender y mover la opinión pública para defender supuestamente a los palestinos. Miren, nadie ha defendido más a los palestinos que Israel. Eso hay que empezar a publicarlo y sacarlo por fuera. Somos nosotros los que hemos defendido más a los palestinos de buena voluntad de sus mismos compañeros terroristas hasta el día de hoy, y lo seguiremos haciendo también por defendernos a nosotros mismos. ¿De qué está hablando Sudáfrica? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Y cómo se van a sumar estos países hipócritas en Sudamérica? Que no es lo mismo que Egipto, Jordania y Turquía. No los quiero justificar. Arabia Saudita. Turquía sí, porque Turquía siempre aparenta que se pone en contra de Israel, porque Turquía es el primer país con el que hacemos más negocios es Egipto y el segundo es Turquía. El otro es Arabia Saudita. Son países con los que hacemos muchísimos negocios. ¿Ok? Así que Turquía es de boca que está en contra. Turquía tiene otros intereses incluso contra Irán, para que lo tengan claro. ¿Ok? Entonces, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, tienen que decir si apoyamos a Sudáfrica porque están llenos de terroristas, están siendo amenazados todo el tiempo. Tienen que aparentar que están de acuerdo con la causa árabe y con los pobres civiles de Gaza y no pueden hablar abiertamente, ¿no?, de que en realidad es Hamas quien ha generado todo el daño y la destrucción que hasta el día de hoy ha habido por esta guerra. Es Hamas. Porque jamás debió dejar que los civiles salgan rápidamente y se muevan y no ponerlos de escudo. Pero yo entiendo los movimientos geopolíticos, no todo el mundo los puede entender. Así que no creo que allá Arabia Saudita se haya puesto en contra de nosotros o que Egipto lo va a hacer de ninguna manera. Este es el peor momento, sería para Egipto, de ponerse en contra de Israel desde el punto de vista militar o del punto de vista geopolítico. Bueno, del punto de vista geopolítico hay palabras e intereses que se dicen, así que eso es lo que está pronto. Pasará lo de la Haya. Vamos a ver en todo caso qué pasa entre hoy y mañana. Quedará en la historia como uno de los absurdos más grandes de Sudáfrica. Y también los países volverán cada uno a su posición y seguirá desarrollándose el plan, los diferentes planes que hay en Medio Oriente que tienen que ver con incursiones militares, querramos o no. Si no, ¿por qué está todavía Rusia en Siria? ¿Por qué todavía por qué Estados Unidos nuevamente desembarcó grupos, contingentes militares en Siria, Líbano, Irak nuevamente? Pues porque sí, porque tiene que haber
un trabajo militar. Acuérdense que el trabajo militar forma parte de la ecuación geopolítica y obviamente el cumplimiento profético. Así que les prometo que voy a hablar también de la parte profética. Pienso diferente a mucha gente, ¿verdad? Basándome en la Biblia, pienso diferente, ¿verdad? Hay que estar enterados también de la actualidad para poder hablar de cumplimientos proféticos. Y sí se puede hablar, como no, es bueno. Pero ahora lo que les doy son datos concretos para que ustedes tengan fuentes, una fuente más desde este canal, ¿no? Israel Hoy, acordándonos siempre que hasta que venga el Mesías siempre seguirá siendo Israel bueno para ti, para mí, para todos.